porque tú las has dado, Señor, para que sean una firme ancla en nuestra vida espiritual y podamos estar, a pesar de las circunstancias, completos y felices, Señor. Gracias porque siendo tú nuestro pastor, nada de lo que realmente importa y vale en esta existencia, Señor, nos faltará. Gracias pues por este tiempo en el cual vamos a meditar en tu palabra, rogándote, Padre, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada corazón, en cada mente, Señor, y que puedas tú impactar a través de tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra solamente es útil cuando nos enseña, cuando nos redarguye, cuando nos corrige y cuando nos instruye en justicia. Ayúdanos pues, Padre, para que la utilidad de tu palabra se vea manifestada en cada uno de nosotros y que tu nombre sea glorificado al ponerla por obra en cada vida y corazón de los que te aman. Para ti es, Señor, todo honor, honra y gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome lugar, hermanos. Bien, pues continuamos con el tema, el camino a un avivamiento permanente. Cuando el avivamiento, hermanos, es temporal en la vida de una persona, es porque muchas veces las razones que lo llevan a estar avivado se fundamentan en emociones. Y tú sabes, las emociones pronto pasan. Pero cuando un avivamiento es permanente, es cuando tiene como base convicciones. O sea, cosas que estamos convencidos y persuadidos por la verdad dada por Dios, de que aquellas razones que nos llevan a estar avivados, o sea, contentos, felices, entusiasmados por Dios, por su palabra, por su obra, por su iglesia, hermanos, son convicciones que Él ha arraigado en nuestro corazón y solamente puede ser a través de la obra del Espíritu Santo por medio de su santa palabra. Así es que es por eso, ¿verdad?, que estamos mirando y viendo cómo en esta hermosa carta escrita por Pablo a la iglesia de los creyentes en Roma, está enriqueciendo, ¿verdad?, su conocimiento a través de estos conceptos con la intención, ¿verdad?, de que dijimos que estas ideas que te presentan aquí, estas verdades, lleguen a hacerse convicciones. O sea, cosas de las cuales estamos convencidos que son verdad. Y eso mantiene, ¿verdad?, a una persona permanentemente avivada, ¿verdad? Por eso a veces cuando el avivamiento es emocional, se tiene que estar buscando constantemente provocar, ¿verdad?, un despertar en emociones. Pero cuando el avivamiento, hermanos, es fundamentado por nuestras convicciones, a pesar de que las cosas no vayan bien en nuestra vida, a veces cuando las cosas parezcan ser totalmente adversas, igual estamos avivados, ¿verdad?, fervientes en espíritu, queriendo agradar, amar y servir a nuestro Señor. Así es que espero que todo esto que hemos estado viendo, ya vimos 5 capítulos, hermanos. ¿Quién lo diría? ¿Verdad? 5 capítulos de Romanos. Vamos a iniciar el capítulo 6. Hemos ido verso por verso, tratando no solamente de predicar de manera consecutiva, sino también de manera expositiva. Estoy aprendiendo, hermanos, No sé si ya aprendí, pero estamos aprendiendo a predicar de esta manera, esperando que poder aportar mayor conocimiento teológico de la palabra de Dios, o sea, que mayor conocimiento de parte de Dios venga por medio de la misma Escritura, porque a veces se habla mucho de muchas cosas, pero a veces no se profundiza en lo que dice la Biblia, y por eso hemos querido, ¿verdad?, profundizar mejor más en el contenido de la Biblia, de cada pasaje bíblico, que hacerlo de una manera más, pues, ¿cómo lo decimos?, como más general, por no decir a veces superficial, pero de una manera más general. Por eso espero que todo esto esté siendo de ayuda, hermanos, de bendición. A veces
no sé si algunos pudieran pensar que estas predicaciones parecen más estudios bíblicos, pero en realidad, hermanos, como tiene mucho contenido teológico, ¿verdad? Pudiera parecer, pero siempre, si te fijas, nos encontramos con un reto, con un desafío, con una confrontación, con algo que el Señor está poniéndonos para que quede grabado como un mensaje de parte de Dios en nuestros corazones. Así es que, de verdad, hermanos, la intención, por lo menos, quiero que sepas que la intención es poder aportar el mayor conocimiento teórico y teológico posible para que nosotros, al atesorar esas palabras de parte de Dios, produzcan el fruto que Dios quiere en cada uno de nosotros. Así es que vamos a iniciar el capítulo 6, hermanos. Hoy nada más vamos a ver 2 versos, ciertamente leímos del 1 al 10, pero es para que ustedes tuvieran ya un panorama un poco más amplio de lo que vamos a estar viendo, que yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado o leído, ¿verdad?, esta parte de la carta, ¿verdad? Pero que vale la pena poder profundizar en ello. Entonces, vamos a ver, hermanos, vamos a empezar. Déjenme decirles que en este punto de la epístola o carta, la palabra epístola significa carta, el apóstol Pablo empieza un nuevo desarrollo de su enseñanza acerca de la salvación y su efecto práctico en la vida de aquellos que han sido justificados. ¿Se fijan que Dios empieza a hablar de la justificación desde el capítulo 3? Comenzamos a ver en el capítulo 3, versículo del 20 en adelante, ¿verdad?, que empieza a hablar de la justificación. El capítulo 4 habla sobre el ejemplo de Abraham, de cómo Dios le justificó a través de la fe, de cómo las promesas fueron realizadas mediante la fe. Vimos los resultados de la justificación y cómo se logró dicha justificación por medio de hacer un contraste entre la obra de Dios y la obra de Adán, de cómo esta analogía que hace Pablo sobre cómo el pecado de Adán perjudicó a los hombres, podemos ver que el sacrificio de Cristo benefició a todos los hombres, principalmente a los que creen, ¿verdad? Principalmente a los que creen. Pero si todo mundo, todas las personas en cualquier parte del mundo creyeran a Cristo, hermanos, sin duda que también gozarían de la justificación en Cristo. No está limitada a cierto grupo. Dios no ha sido exclusivista o elitista. Él no propiamente no ha sido así, ¿verdad? Pero ciertamente, hermanos, no todos creen. Y la Biblia enseña, y vamos a llegar a ese punto, que los que creen, hermanos, están cumpliendo un plan eterno de Dios en términos de haber sido elegidos por Dios. Pero bueno, no me voy a adelantar porque eso está todavía bastante adelante. Vamos en el capítulo 6, ¿verdad? Así es que, después de enseñar, hermanos, sobre el pecado del hombre y de su redención, ahora pasa al tema de la santidad del creyente, a la vida de justicia que Dios exige, pero que al mismo tiempo, hermanos, provee para sus hijos. Una vida de obediencia a su palabra que solo es posible vivirla en el poder del Espíritu Santo. Esto, hermanos, tiene una conexión directa con la profecía de Ezequiel en cuanto al nuevo pacto. ¿Quieres que la recordemos? Vale la pena hacerlo. Ve a Ezequiel capítulo 36, por favor. Ezequiel 36. Normalmente leemos el versículo 26 y 27, pero nos vamos a enfocar nada más en el 27 hoy, que tiene esta conexión con lo que estoy mencionando aquí, que Dios exige que todo creyente que ha sido justificado viva una vida de justicia, pero Dios lo exige porque Él mismo nos provee a través del Espíritu Santo la capacidad de hacerlo. Fíjate lo que dice Ezequiel 36, 27, dice, y pondré, ¿no? ¿Dije 33? Ah, dije 36. Ezequiel 36,
verso 27. A ver, ahora sí, ¿lo tenemos todos? A ver, ¿qué dice? Y pondré. En el 26 dice que nos dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo, quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Pero además de eso dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese a través del poder del Espíritu Santo que Dios hará que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. En otras palabras, una persona que ha sido justificada realmente por Cristo recibe el Espíritu Santo que lo capacita para obedecer y agradar a Dios. Muchas personas de repente que quieren seguir a Cristo y quieren tener una vida que agrade a Dios y de repente dicen, es que es muy difícil, es que yo no puedo. Hay dos razones por las cuales no pueden. La primera es porque realmente lo están haciendo como un aspecto o como un gesto de fuerza de voluntad. Quieren hacerlos con sus propias fuerzas. Quieren seguir a Cristo, quieren obedecer a Cristo con su propia capacidad, con sus propias fuerzas. Y evidentemente no se puede. Seguir a Cristo se requiere de un esfuerzo muy grande que solamente a través del poder del Espíritu de Dios que mora en ti se puede lograr. Es ahí donde se cumple también lo que decía el Señor Jesucristo en cuanto a que nosotros somos ramas unidas a Cristo, que es el tronco, y sabemos que mientras la rama esté unida al tronco, podrá florear y puede dar fruto. Pero si la rama se aparta del tronco, se muere, ¿verdad? Se seca y muere. Entonces, esa es la idea, que nosotros debemos estar en dependencia total del Señor para poder guardar sus mandamientos o sus estatutos, dice aquí, para andar en sus estatutos, para guardar sus preceptos y para ponerlos por obra. Cuando yo me desvinculo de la dependencia en el Señor, qué difícil se hace vivir la vida en Cristo. Es más, es imposible. No se puede vivir para Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Si no dependo de ese poder. Entonces, si no podemos guardar los mandamientos, obedecer a Cristo, honrar a Cristo, ¿verdad? Es porque lo queremos hacer con nuestras fuerzas o porque realmente no hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué no una persona no recibe el Espíritu Santo? Porque no ha sido trasplantado, o sea, no le ha dado Dios ese nuevo corazón. ¿Y por qué no le ha sido dado ese nuevo corazón? Porque no se ha arrepentido delante de Dios de sus pecados, ni le ha creído a Cristo como único Señor y Salvador. Esas son las únicas dos razones por las cuales no se puede vivir para Cristo o vivir para seguir a Cristo. Todos aquellos que lo intentaron con sus propias fuerzas flaquearon. Ya no digamos aquellos que no creían en Él. Dice que rápidamente, ¿verdad?, lo abandonaron. Pero hermanos, esta es la situación, ¿verdad? Que cuando nosotros reconocemos que Dios exige de nosotros vivir una vida en justicia, Dios mismo nos ha provisto por medio del Espíritu Santo la capacidad de poder hacerlo. Como acabamos de ver allí en Ezequiel, ¿se fijaron? ¿Sí o no? ¿Sí se quedó claro? ¿Más o menos? Bueno, Pablo, hermanos, ya había enfrentado oposición de muchas personas cuando estos, al malinterpretar sus enseñanzas, le acusaban de enseñar herejías, como ya lo habíamos visto nosotros, por ejemplo, en el capítulo 3 de Romanos. Pero ahora, hermanos, Pablo se adelanta un poquito, una vez más, porque ya había escuchado de estas quejas y de estas formas de querer distorsionar lo que Pablo enseñaba en el capítulo 6. Lo que Pablo quiere confirmar, que él no estaba, él no había sido seducido, hermanos,
por el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Hermanos, es una postura teológica que sostiene la idea de que los creyentes están liberados de la obligación de obedecer y de honrar cualquier ley moral, civil o espiritual, argumentando que la gracia de Dios es suficiente para la salvación sin la necesidad de seguir ninguna norma. Ahorita le va a tener mayor sentido ahorita que vayamos al versículo 1 de esto que estoy diciendo. Este antinomianismo es un término muy teórico, ¿no? Muy teológico, ¿no? Respecto a esto, pero la palabra antinomianismo significa estar contra la ley. Y en este sentido es que no respeta ninguna ley, argumentando que como eres libre en Cristo, ya tú no tienes ninguna obligación de respetar ninguna ley, ninguna norma. Y obviamente todo esto era una manera de malinterpretar la libertad en Cristo para justificar el desinterés por la obediencia a Dios y por la santidad a Dios. O sea, eres tan libre en Cristo que puedes vivir tu vida como tú quieras, que al cabo ya estás en Cristo. Él te ha liberado de la ley. Muchos querían malinterpretar las palabras de Pablo en cuanto a que cuando él enseñaba eso, quería decir que no debían de respetar ninguna ley, ninguna ordenanza, ninguna enseñanza, ninguna autoridad, lo cual evidentemente no era nada cierto, ¿verdad? Decimos, ¿verdad?, que toda esta idea era querer provocar, ¿verdad?, el querer justificar el desinterés por la obediencia y por la santidad hacia Dios. A veces, hermanos, se equiparaba la libertad cristiana como el tener una licencia para pecar. O sea, tú peca, que al cabo tú eres libre en Cristo. O sea, tú haz lo que tú quieras, que al cabo eres libre en Cristo. Entonces, era una acusación muy baja, ¿no?, en términos de lo que Pablo realmente estaba queriendo enseñar. Es por eso, hermanos, que Pablo comienza así en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1 una vez más, hermanos, de Romanos 6? Pareciera que Pablo pregunta, ¿verdad? ¿Qué pues diremos ante estas palabras necias de aquellos que dicen que siendo libre de la ley, en cuanto a la ley de Moisés, por causa de las ceremonias, ritos y todo lo que implicaba la ley para poder ser justo ante Dios, dice que me acusan que yo estoy diciendo que ya no tienen por qué obedecer ahora a Dios? O sea, ¿qué pues diremos a estas personas que malinterpretan lo que estoy diciendo? Por eso pregunta una vez más: ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 5 estuvimos viendo que cuando dice que cuando sobreabundó el pecado, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Pues decían muchos, entonces él está hablando de que es importante entonces pecar para que la gracia de Dios sea cada vez más grande, que al cabo eres libre en Cristo, ¿verdad? O sea, es lo que dice Pablo. ¿Cuántas veces han querido malinterpretar cosas que nosotros hemos hablado en relación a lo que Dios dice, hermanos? Por ejemplo, era muy común escuchar, ¿verdad?, que se decía, y todavía se dice, y mucha gente lo cree, de que si un hermano aquí sueña con una hermana, se la tienes que prestar. O que si el pastor le dice a un hermano, ¿sabes qué?, yo soñé con tu mujer, entonces que se la tienes que dar al pastor para que esté íntimamente con ella. ¿Y sabes de dónde surgió toda esa idea? Surgió debido a que como hermanos en Cristo hemos aprendido a amarnos los unos a los otros con un amor fraternal,
puro y desinteresado. Y eso atrajo a mucha gente que estaba en tanta necesidad de amor, de afecto, ¿verdad?, a la iglesia. Entonces, queriendo distorsionar esta práctica hermosa del compañerismo cristiano, se empezó a decir todo este tipo de barbaridades. Y déjame decirte que no puedo negar que pudo haber sucedido este tipo de cuestiones en ciertas iglesias que se pudieran denominar cristianas, pero que evidentemente no lo son, porque son prácticas que Dios reprueba. Por lo tanto, una iglesia cristiana no hace eso, no haría eso si es cristiana, ¿verdad? Pero han querido distorsionar tantas cosas, argumentando y distorsionando el sentido de aquello que decimos muchas veces. Por eso a veces decirnos, hermano, te amo en el Señor, como que no, ¿verdad? Como que no se recibe muy bien, porque como que pues ya quiere decir otra cosa. Pero ¿está mal dicho? ¿Es incorrecto? No, hermanos, es correcto. Pero a veces tenemos que ser sabios, prudentes en cuanto a ciertas expresiones para que el diablo no gane ventaja. Y Pablo, hermanos, está aquí confrontando a este tipo de personas que, malinterpretando su enseñanza en cuanto a la gracia y la justificación que Cristo ha logrado sobre el pecado, decían, entonces pequen entonces para que la gracia de Dios abunde en ustedes. Por eso él hace aquí estas preguntas retóricas. Dice, ¿qué pues diremos ante estas personas que dicen que nosotros tomamos la gracia de Dios como libertinaje para pecar? ¿Qué les decimos? ¿Que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Entonces, podemos ver aquí en primer plano, pues, ¿verdad?, que la gracia y la justicia de Dios no es un permiso para pecar. ¿Es cierto que hemos sido justificados? Amén. ¿Hemos sido alcanzados por la gracia de Dios en Cristo? Pero eso nunca es una licencia para el pecado. Nunca tomes a la ligera la idea de que Dios te ha perdonado y te ha liberado del pecado para que sigas en el pecado. Que al cabo yo ya me voy a ir al cielo, Cristo me perdonó, viva como viva y haga lo que haga. No, eso no es así. Lo vamos a ver más adelante. Pero miren, los opositores del Evangelio se atrevían a decir que la gracia y la justicia dada por Cristo permitía que las personas no solo pudieran pecar con libertad, sino que al pecar mucho se le daba la oportunidad a Dios de mostrar su perdón en gracia. ¿Recuerda la palabra gracia qué significa? Regalo inmerecido. O sea, que si tú pecas mucho, le das a Dios la oportunidad de mostrar ese regalo inmerecido de su perdón. Imagínate. Es una distorsión, ¿verdad?, completa de lo que Pablo realmente estaba enseñando. Pero es cierto, ¿Dios perdona cualquier pecado? Y por mucho que se haya pecado, ¿Dios perdona al que haya pecado mucho? Sí, pero eso no quería decir que la persona podía seguir en el pecado pensando que mientras más pecara, más se podía manifestar la gracia de Dios en él. Entonces, es claro que esto era una distorsión que al sacarla de contexto buscaba desanimar y desacreditar no solamente a Pablo, sino a la verdad gloriosa presentada por Pablo a través del Santo Evangelio. Es por esto, hermanos, que Pablo comienza este capítulo preguntando, ¿qué pues diremos? Respondiendo él mismo retóricamente, ¿pecaremos para que la gracia de Dios abunde? Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, responde a los opositores sin caer en ningún extremo en términos del legalismo o del libertinaje. Confirma solamente la enseñanza clara, la cual está en todas las Escrituras, que la salvación está ligada de una manera inalterable con un estilo de vida santo. Vivida,
por el poder de Dios que obra en y a través del corazón del creyente verdadero. En otras palabras, un verdadero creyente se manifiesta o da testimonio de dicha conversión cuando él realmente anhela, hermanos, la obediencia a Cristo. Desea obedecer a Cristo. No que diga, bueno, ahora entonces ya puedo entonces hacer lo que quiera. Que al cabo ya estoy perdonado. No. ¿Verdad? No caigamos en estas contradicciones como lo hicieron aquellos, queriendo desestimar y desvirtuar, hermanos, el poder glorioso del Evangelio. Nosotros, hermanos, si hemos creído de verdad, si hay un verdadero creyente, va a manifestar dicha veracidad de su fe si anhela obedecer a Dios. ¿Sabes? Un creyente verdadero no quiere pecar, pero evidentemente peca porque somos imperfectos. Mientras que aquel que está jugando al cristiano anhela el pecado, pero no lo hace porque, pues como es cristiano, y lo que hace es buscar maneras de cómo pecar sin que otros se den cuenta, ¿no? Que obviamente después terminan por ser descubiertos, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, ¿verdad?, sobre esta realidad que Pablo mismo presenta de no distorsionar la gracia y la justicia dada por Dios en Cristo, pensando que tengo la licencia para de repente portarme mal o hacer cosas incorrectas para pecar contra Dios. ¿Es cierto que después de haber creído pecamos? Sí, pero no como lo hacíamos antes. Con la ignorancia y con la intensidad y el anhelo por el pecado. Al contrario, dijimos, el verdadero creyente muestra un anhelo por la santidad. O sea, la santidad es apartarse del pecado. ¿Y cuál es la manera más práctica de apartarnos del pecado? ¿Y cómo? Obedeciendo a Dios, hermanos. No tiene nada de místico, porque a veces, hacemos un rito o algo para adquirir más santidad. No, nada más obedece de corazón a Dios. Obedece de corazón a Dios. Es todo lo que necesitamos. Cuando obedezco de corazón a Dios, hermanos, me voy apartando cada vez más del pecado. Eso es todo. Obedecer a Dios de corazón. O sea, no obedecer porque, no, pues es que no me queda de otra. No, es por amor al Señor, por los motivos y las razones correctas, ¿no? Entonces, la vida que no está marcada por la santidad, hermanos, no puede pretender creer que posee la salvación. Es cierto que ningún creyente será libre totalmente del pecado, pero aquellos que menosprecian el señorío de Cristo y sus estándares de justicia, de obediencia y de santidad, no tiene bases para afirmar que es salvo, ni siquiera que es cristiano. Por eso, como hay personas que dicen que son cristianos, que son salvos, y tienen una boca, hermanos, que salen tantas culebras, cucarachas y tantas cosas perversas de su boca, que mienten, que adulteran, que roban. ¿Cómo van a mostrar? O sea, ¿qué evidencia están dando? ¿De ser santos o profanos, hermanos? Es claro que no son salvos, no son cristianos, sino como Esaú, son profanos. Profanos como Esaú, dicen Hebreos. Por eso mismo, escritor de Hebreos, en ese mismo capítulo 12 de Hebreos, que me habla de Esaú como profano, se refiere a Esaú como profano, dice un poquito antes, pero sin santidad nadie verá al Señor.
Entonces, si por algo hay pecados en tu vida que están muy arraigados en ti, yo necesito ir a la presencia de Dios, confesarle mi pecado y pedirle que su Espíritu Santo, que mora en mí, si realmente está en ti, que te dé la capacidad de abandonar esos pecados en obediencia a su palabra, en relación a la santidad. La idea de dejar lo malo es para acercarte más a Dios, no es para hacerte ver una mejor persona moralmente, ¿verdad? No. Es porque quieres realmente honrar a Dios a través de eso. ¿Me explico? Espero que sí, hermanos. Miren, fíjate lo que dice Judas en el versículo 4 de su carta. Judas es el penúltimo libro de la Biblia, y como es un solo capítulo, por eso no se cita ni siquiera el capítulo, solamente el versículo. Judas capítulo 1, pero versículo 4. ¿Qué dice ahí? Fíjate, hermano, Pablo, hablando de estas personas que habían distorsionado la enseñanza de la gracia y la justicia de Dios, ya se habían infiltrado en la iglesia como maestros, como pastores. Y dice que Judas, queriendo escribir, dice en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, ya Pablo ya había tenido encuentro con ellos, ya los había confrontado, ya les había enseñado, pero aún así estos se introdujeron encubiertamente en la iglesia, los que decían y que dicen que estaban destinados para esta condenación, hombres que dice, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, la gracia de nuestro Dios, y fíjate, y niegan al Dios único y soberano. ¿Quiere decir que no creían en Dios? Sí creían en Dios. ¿Qué es lo que negaban? La soberanía de Dios, o sea que Dios es el que manda, y niegan el señorío de Jesucristo. Por eso hace este énfasis en relación a mencionar nuestro Señor Jesucristo. En otras partes nada más dices Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿por qué aquí usa Señor? Porque obviamente están despreciando el señorío, o sea que Jesús es el que manda. Y hablar de la soberanía de Dios es que Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Entonces, estas personas son de los que decían, que al cabo yo en Cristo soy libre y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y Dios incluso, ¿has escuchado alguna vez que dicen que Dios te pide permiso para hacer algo en ti? ¿Has escuchado esas frases que dicen, es que Dios es un caballero? Él te pide permiso primero si quieres que Él haga algo en ti. ¿Y dónde queda la soberanía de Dios? Entonces Dios no es soberano, si te tiene que pedir permiso, ¿no? ¿Me explico? Dios, hermanos, esas son las doctrinas de los que han introducido libertinaje de la gracia, que creen que Dios te tiene que pedir permiso para que Él pueda hacer algo en ti. Ay, Dios, que es que porque es caballero. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, a quien quiere. Estas personas que hablan de libertinaje, te hablan de eso. Por eso esas iglesias donde se habla de
de pura gracia y bendición y prosperidad. Cada quien vive como se le da su gana, que al cabo que tiene. Y no se enseña esto que estamos hablando ahora. No se enseña. Nada más que vayan y siembren. Den su dinero y con eso es suficiente. ¿Para qué queremos más? Pero hermanos, la iglesia de Cristo, la riqueza más grande que yo puedo ofrecerle a Dios, ¿verdad?, es mi vida en obediencia, en sujeción a su voluntad, reconociendo su soberanía y su señorío sobre mí. Eso es. Por lo tanto, Pablo, hermanos, y mira Judas, como ya nos alerta de que este problema ya estaba en la iglesia. Pablo aquí todavía estaba como diciendo, cuídense porque estos están enseñando. Pero mira, estos mismos que enseñaban del libertinaje, ¿verdad?, se introdujeron encubiertamente en la iglesia. Entonces, si esta era la situación, ¿verdad? Y mira, hoy en día está siendo así, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque la gracia y la justicia de Dios nunca son un permiso para pecar, ¿verdad? Nunca. Por lo tanto, Pablo contesta a esas preguntas que él mismo hace en el versículo 1 de Romanos 6 de la siguiente manera. Versículo 2, ¿qué dice? Mira, qué forma tan interesante de contestar estas preguntas. Imagínate el revuelo que estaba habiendo en aquel tiempo con estas personas que ya estaban enseñando esta distorsión de lo que Pablo había enseñado. Y es claro, ¿no? Si el hombre está inclinado hacia el pecado, que te digan que tú eres cristiano, que te vas a ir al cielo, todo te va a ir bien y puedes pecar libremente sin cargo de conciencia, viviendo para ti mismo, oye, ¿quién no quiere ser cristiano? Por eso tú puedes ver a los artistas, futbolistas y mucha gente famosa queriendo ser cristiano y viven como se les da su gana. Y hacen lo que quieren, dicen lo que quieren. Pero son cristianos, son salvos, ellos son... Pero no dan muestras de santidad, de obediencia, de fidelidad al Señor. Por eso, mira hasta dónde vamos, ¿no? Bueno, versículo 2, en ninguna manera, decía Pablo. O sea, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde, como dicen que digo, en ninguna manera. Miren, Pablo responde inmediatamente a su propia pregunta exclamando, esto no puede ser jamás. Esto ya traducido en lenguaje actual, el de ninguna manera se puede traducir así. Esto no puede ser jamás. La expresión mejenoito, que es en este caso en ninguna manera, es la manera de hablar más enérgica de negación y de rechazo en el idioma griego del Nuevo Testamento. Por eso Pablo hace uso de ella, diciendo, esto no puede ser jamás. Por eso, hermanos, podemos decir que la gracia y la justicia de Dios es vida ¿para qué? Para no pecar. Es vida para no pecar. La vida dada por Cristo no es para pecar, sino para santificarse. Entonces, la sugerencia, hermanos, de que el pecado podría agradar y glorificar a Dios era completamente aborrecible para Pablo. La falsedad de esto, hermanos, es evidente en sí misma y merece el más firme de los rechazos. Alguien que ha recibido vida espiritual en Cristo ha muerto al pecado. Fíjate bien, ha muerto al pecado. Y es contradictorio proponer que un creyente pueda aún vivir en el pecado, siendo que fue liberado de él. Mira la respuesta de Pablo, incluso hace otra pregunta retórica, diciendo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Es lo que está diciendo ahí, ¿verdad?
¿Cómo vamos a vivir si yo ya fui muerto al pecado? En primera instancia, el pecado, hermanos, nos mató. O sea, por el pecado estábamos muertos. Pero por la gracia y la justicia de Dios, he muerto al pecado. Muerte es separación. Estoy separado por la gracia y la justicia de Dios del pecado para no vivir en el pecado. No para no pecar en sí, porque pecamos, pero no vivimos en el pecado. No practicamos el pecado. No amamos el pecado. Volvemos. Si vivimos, hemos recibido la gracia y la justicia de Dios, queremos apartarnos del pecado en obediencia, lo que produce santificación. Por lo tanto, ¿verdad?, estamos separándonos, porque el Señor nos ha separado del pecado, por cuanto ¿verdad?, nos había separado de Dios. Ahora que Dios nos ha separado del pecado, ¿cómo vamos a vivir entonces en Él? No puedo tener vida en la muerte. ¿O se puede? Es lo que está queriendo decir Pablo. ¿Hay vida en la muerte? Si yo ya he muerto al pecado, ¿cómo voy a vivir en el pecado? Es una contradicción total, ¿no? Por eso Pablo es muy sabio aquí. El Espíritu Santo pues estaba dirigiendo a Pablo aquí, hermanos. Y esto es algo muy importante para nuestros tiempos. Porque pareciera, hermanos, que yo puedo ser cristiano cuando estoy aquí y saliendo de aquí puedo vivir como los demás, hablar como los demás, actuar como los demás, anhelar y desear las cosas de los demás o como los demás lo hacen. No, hermano, no. Si esto fuese así, entonces no has muerto al pecado. Sigues muerto en tu pecado. Sigues muerto por causa del pecado. No hay vida de Dios en ti. Por eso, hermano, la justicia y la gracia de Dios es vida, pero para no pecar. No para seguir pecando. Y hablando del pecado intencional y deliberado, ¿verdad? Entonces, la gracia divina, hermanos, es dada con el propósito de salvar del pecado. Solo una mente pervertida y corrupta podría argumentar que una vez salvado puede o debe seguir pecando para la gloria de Dios. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedes pensar que algo que estás haciendo y es pecaminoso va a traer gloria a Dios? Definitivamente, ¿verdad? Es una contradicción, una perversión y que proviene del diablo, evidentemente. ¿Cómo podemos o alguien pudiera llegar a este razonamiento? Y mira que lo hay. Personas lo han llegado a pensar así, a creer así, por eso viven así. No hay problema. Porque están libres en Cristo, dicen. Hermanos, por definición, alguien que muere no puede continuar haciendo lo que hacía, ¿o sí? Si alguien murió, hablando humanamente, o físicamente, o materialmente, si una persona muere, ¿puede seguir trabajando? ¿Puede seguir estando con su familia? ¿Puede seguir yendo al fútbol? O sea, ya no puede hacer lo que estaba haciendo. Ya no puede. Pues esta es la misma idea, hermanos, que no es posible en absoluto que quienes han muerto al pecado puedan vivir en el pecado. O sea, si yo antes mentía por deporte, porque parecía que algunos mentíamos por deporte, ¿verdad? Pues ya no mientas más. Si ya estabas pensando que, viene el sabadito y el cuerpo lo sabe, me voy a ir a dar la vuelta, a hacer esto y hacer lo otro. O sea, ya no. Ya fui muerto a eso. Ya no puedo seguir haciendo lo mismo porque he sido muerto al pecado. Cuando estaba muerto por el pecado, eso sí, era nuestro deleite, era nuestra vida, si se le pudiera llamar vida.
¿verdad? Era nuestra forma de vivir, de ser. Pero una vez que la gracia y la justicia de Dios se ha aplicado a un creyente y este es verdadero, evidentemente recibe la vida que proviene de Dios para ya no vivir pecando, sino vive para estar obedeciendo a Dios. Que dentro de ese proceso va a cometer pecado, sí, pero ya no, ¿verdad? Como lo hacía antes. Ya no idolatraba, o sea, ya no debe idolatrar más, ya no debe fornicar más, ya no debe maldecir más, ya no debe mentir más, etcétera. Según, hermanos, cada quien todos los pecados que traíamos en práctica, ¿verdad? Todo lo que teníamos. Entonces, hermanos, es claro que sí se puede cometer los mismos pecados que teníamos antes o que cometíamos antes, pero, hermanos, el que ha nacido de Dios, fíjate, el que ha nacido de Dios no puede pecar. Mira lo que dice 1 Juan 3:1-9. 1 Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. ¿Qué dice? Miren, el que no puede pecar está hablando de no volver a estar esclavo del pecado. Por eso ya no practica el pecado, dice. Todo aquel que es nacido de Dios. Y mira, esta es una evidencia, una vez más, dada por las Escrituras, en la que cualquiera de nosotros debemos evaluarnos para confirmar si en verdad hemos creído. ¿Te acuerdas que Jesús dijo en una ocasión, enseñando en el Sermón del Monte, decía: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero yo les diré, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Cómo puedo saber que yo no soy de ese grupo de personas que creo que Jesús es Señor cuando amo la maldad? Precisamente en que si tú has nacido de Dios, dice, no practicas el pecado ya. Ya no vives, o tu vida no gira alrededor del pecado. Por eso una persona que estaba viviendo un adulterio, lo que ya quiere no adulterar. Obviamente tiene que tomar decisiones importantes, pero ya no va a adulterar. Una persona que robaba ya no va a robar. Es más, incluso se verá confrontado por Dios de que tiene que resarcir el daño a aquellos a quienes robó. Pedirles perdón y decir, ¿sabes qué? Te robé en esta ocasión, perdóname. Y aquí está lo tuyo. Imagínate, hermano. Eso es lo que hace Dios en la vida de una persona que en verdad ha sido nacida espiritualmente por Dios. No practica el pecado. Dice, porque la simiente o la semilla de Dios permanece en él y no puedo pecar. Y otra vez confirma, ¿por qué? Pues porque es nacido de Dios, por eso. Qué interesante. Por eso, hermanos, todas esas ideas y teorías de hoy en día, de que no pasa nada, que al cabo Dios te va a cambiar cuando Él te quiera cambiar, si no has cambiado es porque Dios no quiere cambiarte, y que no sé cuánto rollo dicen, no es cierto. No es cierto. Si tú has nacido de Dios, dice claramente aquí, no vas a practicar más el pecado. Y mira, los que hemos tenido la hermosa bendición y la experiencia de haberle entregado nuestra vida a Cristo y haber nacido espiritualmente en Cristo, de verdad había un deseo sin saber de dónde ni cómo surgió ese deseo de querer dejar esa vida de pecado, apartarnos de ese pecado. Yo tenía muy arraigada la idolatría en mi corazón, muy arraigado. Y fue la parte que Dios más me confrontó cuando yo estaba siendo alcanzado por el Señor. ¿Verdad? Me confrontó con esa parte. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que cuando entendimos, cuando Dios nos reveló en el corazón lo terrible que era la idolatría delante de Dios, quisimos deshacernos de todo aquello que nos provocaba esa idolatría. Y
y incluso hasta erróneamente, si tú quieres, había un celo muy profundo contra aquellos que practicaban la idolatría. Después aprendimos, ¿no? Pero había algo tan profundo en uno que quería uno no querer saber nada de idolatría. Hablando de mi pecado en ese sentido, ¿no? Que estaba bastante arraigado en mí. Y así me ha tocado ver en muchos que unos eran la borrachera, los placeres, las drogas, las mujeres, y empieza, hermanos, el Espíritu Santo a obrar en él de tal manera que aquello que antes amaba ahora lo aborrece, porque es pecado. Por eso, porque es pecado. Una persona, su vida es transformada. Por eso aquel que era prostituta ya no se prostituye más, aquel que era homosexual ya no es homosexual más, etcétera, etcétera. Todo lo que hoy vemos, hermanos, Dios transforma. Dios transforma, hermanos. Por eso es muy importante saber, ¿verdad?, que nunca la gracia y la justicia de Dios, ¿verdad?, es un permiso para pecar, sino que es vida de Dios para no pecar. Gloria al Señor. Termino, hermanos. Debe ser claro, pues, para todo creyente que no existe justificación sin santificación. O en otras palabras, todo creyente que ha sido justificado debe buscar la santificación. Es una cosa natural. Es como dicen, una cosa pide otra, ¿verdad? Si fuiste justificado, anhelas la santidad. Si esto no está en ti, entonces algo no anda bien. ¿Qué puedes hacer? Acércate a Dios, pídele perdón por tu pecado. Y pídele que te quite el corazón de piedra, te dé un corazón de carne y nos dé su espíritu para poder guardar sus preceptos, amar sus mandamientos y ponerlos por obra. Que sea por un amor que Dios ponga en nosotros, una convicción real. Oye, y el que vive así, ¿cómo no va a estar avivado? Tú dime. Por eso tú puedes ver que hay personas que tienen 10, 15, 20, 30, hasta 40, 50 años dentro del Evangelio y los ves contentos, animados, entusiastas en el Señor, viviendo vidas congruentes. O sea, en obediencia al Señor, fieles al Señor. Y pues, pero ¿cómo no se cansan, no se fastidian? Viven avivados por esas verdades en su corazón que los mantienen de forma ardiente, ferviente, ¿verdad? Porque son verdades que están en sus corazones, ¿verdad? Por cuanto es obra del Espíritu Santo en ellos. Así es que el ser justificado, hermanos, no solo es un trámite legal ante Dios, sino también es una transformación. Cristo murió, hermanos, no solo por las cosas que hicimos para declararnos justos, sino también, hermanos, para hacer de nosotros lo que debemos ser ahora. ¿Qué debemos ser? Santos. ¿Ah? No quieren, ¿verdad? Pero eso debemos ser, hermanos. El problema es que creemos que un santo es aquel que está arriba de un altar con las manitas así y que no quebra ni un plato, ¿verdad? Así pensamos que es un santo. Pero si tú ves a los santos de Corinto, como que casi pareciera que no son santos, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios en ellos? Estaban en un proceso de santificación. Claro está. Pero tenían tantas cosas que tenían que ir corrigiendo. Pero Pablo se refirió a ellos como santos de Corinto. Porque Dios ya los había santificado por la obra de Cristo. Entonces, la idea, hermanos, es que Cristo murió no solo por las cosas que hicimos para declararnos justos, sino que también, hermanos, para poder ser lo que debemos ser ahora, que es ser santos. Espero que lo creas y lo aceptes, porque si no, entonces ¿cómo, hermano? Ahora, eso es por fe, evidentemente. Yo tengo que aceptar estas cosas por la fe, así como yo creí en la justicia por fe, debo creer que ahora soy santo y debo vivir en santidad por la misma fe con la que yo reconocí ser justo ahora en Cristo. ¿Sí me explico? Así es que, hermanos, mira, dos cosas interesantes que vimos ahorita, ¿no? En Romanos 6, 1 y 2.
Y pues todavía nos queda lo más bueno, así es que vamos a verlo después. Pero hermanos, gracias a Dios por su gran misericordia y porque a través de ella, hermanos, sabemos lo que debemos ser, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y es ahí donde tenemos que perseverar en la santidad. No para ser salvos, sino porque ya soy salvo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.